Doctor Kenneth, buenos días. Es usted neumólogo de aquí del Hospital Nacional de Occidente y también es parte de la docencia del programa de residentes de pediatría y también ha tenido a cargo pues muchos estudiantes externos, internos que han rotado en su servicio. Entonces, el objetivo de la entrevista es que usted, como experto en el tema de neumonía, nos aporte conocimientos básicos sobre a nosotros como educandos en el programa de externado de pediatría. Entonces, quisiera saber cuál cree usted que es el objetivo del aprendizaje de la neumonía en niños. Buenos días, pues principalmente pienso que todos los estudiantes de medicina deben ser capaces de reconocer signos y síntomas de neumonías en niños pequeños y en infantes, por la importancia que tiene este tipo de patología en avanzar hacia una situación un poco más grave que puede incluso comprometer la vida. Yo pienso que tal vez ellos deben de afinar sus conocimientos en el reconocimiento y decisión de manejo de este tipo de paciente para evitar las graves complicaciones que pueden ocurrir de un atraso en el tratamiento adecuado o en el dejar pasar un tipo de entidad patológica de este tipo. Sí, considerando que es una de las principales causas, ¿verdad?, de mortalidad en niños, pues es importante que ellos pues reconozcan esta entidad clínica. Y nos gustaría también saber, ¿cree usted que el estudiante puede reconocer fácilmente un paciente con neumonía? Debería de poder reconocerlo rápidamente al tomar en cuenta por lo menos los signos de peligro clásicos de los niños con neumonía, entre los cuales, pues como todos los que somos médicos sabemos, está los signos sutiles de dificultad respiratoria como el aleteo nasal, el incremento de la frecuencia respiratoria, que es uno de los signos más sensibles en pacientes con neumonía, ¿no? Y pues otros datos un poquito más que aparecen más tarde en la enfermedad, como la retracción ya marcada de la caja torácica, que ya son signos de dificultad respiratoria un poco más marcada, pero eso no quiere decir que el tener una retracción leve de la caja torácica no sea un signo realmente de peligro. Ese debe de tomarse en cuenta como un signo de peligro y todos los que hacemos medicina clínica deberíamos ser capaces de reconocer sin necesidad de utilizar ningún otro tipo de ayuda diagnóstica un paciente con neumonía. De acuerdo, o sea que no cabe duda que el estudiante tiene que estar ante esos datos que usted dice para que él reconozca. Sí, debe de estar presente ante ese tipo de situaciones para aumentar su experticia clínica, ¿no? Y estar capacitado, si lo podemos llamar de esa manera, para reconocer rápidamente un niño que pues podría estar cursando con un proceso neumónico, como hemos comentado, fiebre y dificultad respiratoria clínicamente. Nosotros en nuestra experiencia como estudiantes, no me dejará mentir, revisamos la teoría, definición teórica, el texto, pero realmente, ¿cree usted que puede existir alguna otra estrategia para la enseñanza de la neumonía y no solo leer o estar, como se dice, ¿verdad?, metido en un libro para poder aprender? Sí, no, yo pienso que la práctica clínica es parte importantísima de la formación de los médicos como nosotros y así como las nuevas generaciones de médicos. Ellos deben de también estar en contacto pues con los pacientes y para poder saber reconocer las patologías en las que están enfrentando. O sea, no simplemente reforzarse teóricamente de lo que son las patologías, sino también reconocer en el campo cuáles son las características realmente que presenta un paciente que presenta determinada enfermedad. O sea, convivir con el paciente, sí, tener el paciente. Y también sabemos que el contenido del tema de la neumonía es extenso, incluso me atrevería a decir que son libros o tal vez capítulos, podemos decir, solo del tema de enfermedades por neumonía, que existen varias entidades que lo pueden expresar, pero podemos nosotros simplificar ese contenido a fin que el estudiante pueda reconocer los diferentes tipos también de neumonía. Sí, yo pienso que por lo menos deberían de conocer básicamente las características epidemiológicas generales de los pacientes que presentan neumonía, ya que pues eso está bien determinado, ¿no? Y sabemos que dependiendo de la edad en que se presentan los signos y síntomas, nosotros podemos tener una idea más o menos clara de qué tipo de ente
etiológico está presente en ese tipo de paciente. Y entonces deberían de reforzar, como habíamos platicado anteriormente, no solo su parte teórica, sino también en la práctica, y utilizar pues metodologías nuevas para tratar de mejorar el aprendizaje. ¿Y el uso de radiografías? Sí, las radiografías en este caso sí y no, o sea, porque hay mucha controversia respecto a la gran mayoría de guías en el manejo de pacientes con neumonía, pues indican que las radiografías deben utilizarse solo en pacientes en los cuales la signología clínica es bastante importante, ¿no? Y de ahí dice que la gran mayoría de pacientes se debería diagnosticar clínicamente, e incluso el seguimiento con radiografías después de los tratamientos pues realmente no está indicada. Muchas veces nosotros lo hacemos 2 veces, pero en realidad no debería de ser así. Deberíamos de tener un mecanismo de diagnóstico radiológico en el ingreso, si lo quiere ver de esa manera, si es que se va a quedar hospitalizado, y de ahí si el niño avanza adecuadamente en su tratamiento, no había razón alguna por la cual realizarle otro tipo de estudio radiológico al menos, ¿verdad? Y en el campo, hablando de la medicina clínica y de la medicina de consulta externa, si lo quiere ver de esa manera, pues el reconocimiento debería ser puramente clínico. Claro. ¿Y cómo podemos nosotros evaluar a ese estudiante si es de que se adquirió el conocimiento en cuanto a la neumonía? Porque regularmente en la educación anterior pues pasaron test, pasaron una prueba objetiva, pues ahora en la educación del siglo XXI pues ya no lo estamos usando, sino que necesitamos de nuevas técnicas para poder evaluar. ¿Cómo podemos saber que el estudiante aprendió? Sí, yo pienso que tal vez una de las formas más importantes sería de hacerlo interactivamente con otro tipo de mecanismos de enseñanza, como videos, utilización de maniquís o de muñecos que pueden pretender estar enfermos de alguna manera, o sea, para evaluar el tipo de reconocimiento que los pacientes, que los estudiantes han tenido delante de los pacientes, y así de una manera un poquito más sobre la marcha, sobre el campo, poder evaluar si los estudiantes son capaces de reconocer por lo menos los signos básicos clínicos de un paciente con neumonía, un paciente pediátrico con neumonía. Usted como jefe de la terapia intensiva de pediatría, que han rotado muchos estudiantes con usted ya en el 6º año de la carrera, ¿cómo puede usted recomendarnos mejorar esa evaluación o mejorar el aprendizaje de los estudiantes, ya que pues usted ha tenido la oportunidad de ver, bueno, si aprendieron, no aprendieron, y que ya tuvieron la oportunidad de estar con nosotros, en fin, para que usted nos pueda recomendar si podemos nosotros mejorar el sistema de enseñanza? Sí, yo pienso que tal vez la gran mayoría de universidades y de facultades de medicina tienen bien diseñado su currículo para la enseñanza de sus estudiantes, pero yo sí pienso que en este caso, especialmente en los pacientes pediátricos, una combinación, como habíamos comentado, no solo teórica, sino de aspectos prácticos o de contacto clínico con los pacientes, podría mejorar en mucho el aprendizaje. Claro que hoy día cada vez es más complejo tratar de tener acceso a los pacientes, ¿verdad? Pero eso sería lo más, pienso yo, que lo básico, y después pues seguir utilizando los simuladores, ¿verdad? O sea, ese tipo de programas y de mecanismos de formación para que los pacientes, para que los estudiantes que no tienen tanta oportunidad de tener que estar en contacto con un paciente puedan seguirse entrenando, como en el caso de las resucitaciones neonatales o de las resucitaciones pediátricas, que las grandes mayorías de personas que se someten a ese tipo de curso interactivo pues realmente están en contacto, más que con pacientes en estado crítico, ¿verdad? Están en contacto con simuladores y con programas de software, ¿verdad? Ustedes que son capaces de emular lo que está sucediendo, y de esa manera tratar de hacer una evaluación sobre el aprendizaje a mediano plazo. Sí, ese es el objetivo de la educación en el siglo XXI, el conectivismo se llama, ¿verdad? Y eso pues, como dice usted, son las redes, internet, programas, videos, en donde el estudiante puede apreciar de una manera virtual, pero la realidad que está pasando con estos pacientes. Entonces, en realidad, pues esto nos sirve a nosotros para enriquecer aún más nuestro contenido docente y aprovechar sus experiencias como experto en
entidad patológica, ¿verdad? Que es común en niños, y le agradecemos mucho por su presencia. A ustedes por la invitación, muchas gracias. Muchas gracias.